Buenos días con todas y con todos aquí presentes. Es un placer estar entre colegas y que este auditorio esté lleno, repleto, tal cual lo imaginábamos y lo esperábamos. Yo voy a empezar esta reflexión, porque más que hacer una ponencia y tomando las palabras justamente de Álvaro, de nuestro viceministro, en la que las personas que estemos acá intentemos generar como un diálogo y una reflexión sobre la convivencia armónica, la cultura de paz, qué es esto de la prevención de violencia. Quisiera invitarles a que estas reflexiones que yo las traigan puedan tener una vuelta, esto es decir, en que podamos mantener un diálogo abierto para poder reflexionar y entender cuál es el trabajo de los profesionales de los departamentos de consejería estudiantil en el territorio, en las instituciones educativas, en el sistema educativo nacional, público, privado y sobre todo en nuestro país. No es coincidencial que hayamos elegido estos temas para nuestra práctica profesional. Muchas veces nos ponemos a pensar y decimos tal vez estamos en donde estamos porque no había otra opción, pero estoy segura que este equipo que está aquí, todos estos profesionales que estamos aquí convocados, hemos elegido, hemos hecho esta elección de aportar a la construcción de una ciudadanía más solidaria, más igualitaria, más equitativa, menos violenta, ¿sí? Más democrática. Y por eso no son menores las palabras mencionadas por Álvaro, el viceministro. Estamos nosotros muy enfocados desde la subsecretaría, desde la Dirección de Educación para la Democracia y el Buen Vivir con Pablo y todo el equipo a la cabeza, súper empeñados en fortalecer el trabajo que ustedes realizan en el territorio. La ponencia que yo quería realizar, quería plantear algunas reflexiones sobre qué es esto de la educación para la paz, cómo desde el lugar en el que nosotros estamos apoyamos, aportamos para la construcción de una cultura de paz, para promover la paz. Entonces, quería partir con algunos conceptos pequeñitos sobre qué es la educación para la paz. Y son conceptos que los han manejado durante años en varias convenciones internacionales, que los mismos organismos internacionales los han puesto en el debate y que los han construido colaborativamente. ¿Qué es la educación para la paz? ¿Qué significa educar para la paz? Yo he traído aquí tres conceptos que han sido bastante, como les mencionaba, socializados, ¿no? Educar para la paz es enseñar a la gente a encararse de manera más creativa, menos violenta a las situaciones de conflicto y darle los medios para hacerlo, ¿sí? También tenemos que educar para la paz es una educación para el encuentro, para el diálogo, para la cooperación, la cesión de confianza y un lugar para desarrollar potencialidades. Y aquí hago mención que en ningún momento de estos conceptos de educación para la paz se está planteando únicamente para estudiantes, sino es para absolutamente todas las personas profesionales que estamos involucrados en este proceso educativo. ¿Qué es educar para la paz? Es una educación para superar positivamente las tensiones y contradicciones que vive nuestra sociedad. Una sociedad que está permanentemente en contradicción entre lo espiritual y lo material, entre lo universal e individual, entre la tradición y la modernidad. El educar para la paz no es menor, como vemos, es educar para la no violencia, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos educar para la paz, tenemos que… La siguiente, por favor. Entonces, si nosotros hablamos que educar para la paz era todas estas cosas antes mencionadas, hablaríamos que entonces educar para la paz es educar para la no violencia, ¿sí? Esta violencia que ha sido definida como un problema social y cultural que afecta el desarrollo integral de las personas, vulnerando su derecho a vivir en un entorno libre de violencia. Esa violencia que además se genera por relaciones desiguales de poder. Y creo que esto es súper importante plantearnos que la violencia no se genera por problemas económicos, no se genera por la pobreza, no se genera por las adicciones. La violencia se genera, se fundamenta por las relaciones desiguales de poder que existen en absolutamente todas las relaciones sociales que tenemos las personas, ¿sí?
Entonces, yo quería traer aquí unas cifras, unos datos, unas estadísticas que nos van a permitir entender y reflexionar qué es esto de la violencia que se está cometiendo en las instituciones educativas y cómo nosotros podemos educar para la no violencia. Educar entendiendo el proceso educativo como no únicamente el que se realiza en el aula, desde esta idea histórica de que la educación es un proceso únicamente de entregar aprendizajes, ¿sí? de entregar aprendizajes del que además del que él conoce hacia los que no conocen, a los que no tienen conocimiento, a los que no tienen información, sino entendiendo a este proceso educativo que lo realizamos todas las personas en todos los momentos de nuestra vida y no únicamente en la calidad de docentes, ¿sí? Sino en la calidad de profesionales de los DECES, autoridades educativas, docentes, padres y madres de familia, ciudadanos y ciudadanas de este país. Quisiera entonces que podamos reflexionar y evidenciar algunos datos que a nosotros dentro del Ministerio de Educación nos han permitido generar varias reflexiones importantes sobre cuál es la incidencia de esta problemática de la violencia, y voy a hablar específicamente de la violencia sexual por la magnitud y la gravedad de este tipo específico de violencia que se ha evidenciado este último tiempo en los medios de comunicación. Además, quisiera resaltar, tal cual lo mencionó Álvaro, el viceministro, que no es que las denuncias nos dejan ver que la violencia ha incrementado. Lo único que nos permiten ver es que tal vez nosotros desde el mismo sistema educativo estamos generando algunas estrategias o mecanismos para que estos casos puedan salir a la luz. Y mucho de este trabajo depende de los profesionales de los departamentos de consejería estudiantil, de los profesionales que están aquí, de las personas que nos estamos encontrando acá. Entonces quisiera mencionar la siguiente, por favor, que del último registro que tuvimos, que el Ministerio hizo un trabajo bastante exhaustivo de recuperar información, y en el último registro, desde el periodo del 2014 hasta octubre del 2017, tenemos denunciados delitos sexuales en el ámbito educativo a 919 casos. ¿Sí? Y aquí en esta lámina específicamente vamos a mirar cómo ha sido este comportamiento de la denuncia de este tipo de violencia en el sistema educativo por años. Entonces tenemos que en el 2014 se tuvieron 34 denuncias, en el 2015 94, en el 2016 389 y en el 2017 402. Esto nos permite evidenciar lo que mencionaba anteriormente, que no es que la violencia ha incrementado, han incrementado los canales de denuncia, ha incrementado la información que tenemos en relación a qué es un delito sexual, qué es una situación de violencia, ha incrementado el interés de poder hablar sobre este tema, de evidenciar que es un problema, que existe, que tenemos un problema. Siguiente, por favor. De las denuncias presentadas, aquí estoy planteando un cuadro por zonas, entendiendo que tenemos aquí a todos los profesionales que están en el territorio. Entonces tenemos que del total de estas 919 denuncias, el número más alto se concentra en la zona 9, posteriormente en la zona 5 y posteriormente en la zona 1. Estas denuncias también están relacionadas por densidad poblacional, por eso tenemos la zona 9, que es el Distrito Metropolitano de Quito, que tiene la mayor población del país con mayor índice de denuncias a nivel nacional. Pero es interesante hacer esta mirada por zonas porque estamos viendo no únicamente en dónde es que se genera más violencia, pero sí tal vez nos permiten ver estos datos en donde existen mejores mecanismos para denunciar este tipo de violencias en el ámbito educativo. Es importante resaltar que además de estas 919 denuncias presentadas, son denuncias sobre delitos sexuales o infracciones de carácter sexual cometidos o detectados en el ámbito educativo. Las escuelas, las instituciones educativas son una de las principales entradas para conocer sobre este tipo de violencia, ¿sí? Siguiente, por favor. Esta lámina hace referencia a un ejercicio que hicimos desde el reporte que seguramente muchos de ustedes enviaron a la planta central,
y que sin ser una competencia nuestra como funcionarios del Ministerio de Salud, ¿sí? de Educación, porque nosotros no somos de la Administración de Justicia, no somos jueces, no somos fiscales, no tenemos el rol de tipificar el tipo de delito sexual, pero en este esfuerzo por tratar de entender la problemática y la magnitud de cada uno de los casos denunciados, se ha hecho este ejercicio para tratar de tipificar de estas 919 denuncias que tenemos a qué tipo de delito sexual se hace referencia. Y vemos que la mayoría de los casos están concentrados en el acoso sexual, le sigue el abuso sexual y en tercer lugar está la violación. Todos estos tres tipos de delitos sexuales son graves, ¿sí? Y en un proceso judicial implican privación de la libertad de entre 25 a 40 años. ¿Sí? Hay otros también detectados en menor categoría que también son importantes, como son la distribución o disposición de material pornográfico, la explotación sexual de personas, contacto con finalidad sexual por medios electrónicos, corrupción de niños, niñas, adolescentes y utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual. Todos estos delitos han sido cometidos o detectados al interior de las instituciones educativas. Siguiente, por favor. Otro de los datos interesantes que han salido de este análisis de la información es que cuando nosotros miramos las denuncias de delitos sexuales por sexo del presunto agresor, encontramos que el 98% de los agresores son hombres versus un 2% de agresoras sexuales mujeres, ¿sí? Esto en relación a de los 919 casos que son cometidos o detectados en el sistema educativo. Siguiente, por favor. Aquí me parece también, me parecía interesante poder traer este dato sobre las denuncias por tipo de agresor y esta desagregada por las que han sido cometidas dentro del sistema educativo y las que han sido detectadas porque han sido cometidas fuera del sistema educativo. Entendiendo que dentro del sistema educativo este tipo de delitos pudo haber sido cometido por un compañero de aula, ¿sí? Un par, porque tenemos también casos de violencia sexual entre pares y ustedes lo saben mucho al igual que nosotros, por conserjes o personal de limpieza, por docentes, ¿sí? Por estudiantes del establecimiento y por personal administrativo. Entiéndase dentro del personal administrativo, autoridades educativas también. Y fuera del sistema educativo, por amigos, choferes de transporte escolar, que también tenemos estos casos, conocido no pariente, un desconocido, el novio, la enamorada o el pariente más cercano. La mayoría de los casos de violencia sexual cometidos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país y en el mundo son cometidos por las personas más cercanas a las víctimas, ¿sí? Si bien es cierto, la mayoría de estos delitos no se cometen en las instituciones educativas, sino al interior de las familias, es importante reflexionar sobre qué está pasando en las instituciones educativas, porque se supone que es un lugar seguro, se supone que tiene que ser un lugar de ejercicio de derechos y donde se debería cumplir el derecho fundamental el derecho a una vida libre de violencia para todas las personas, ¿sí? Y obviamente porque nos convoca qué es lo que está pasando específicamente en estas instituciones. Entonces, este cuadro nos permite evidenciar por años el número de denuncias que fueron presentadas. En azul está las que fueron cometidas dentro del sistema educativo y en rojo las que han sido identificadas fuera del sistema educativo. Hice toda esta explicación previa porque esto no muestra que la mayoría de delitos sexuales se cometen en las instituciones educativas, solamente porque nosotros somos una fuente desde donde se detectan este tipo de delitos sexuales, ¿no? Pero es importante aquí mirar cómo en los dos casos ha ido creciendo la denuncia a lo largo de los años, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahora sí nos vamos a enfocar específicamente dentro del sistema educativo. Y se vuelve a repetir este patrón, ¿no? Dentro del
del sistema educativo, las denuncias de delitos sexuales por sexo del presunto agresor vuelve a poner los mismos datos, ¿no? El 98% de los agresores son hombres versus el 2%, el 1.9% de agresoras que son mujeres. Siguiente, por favor. Los rangos de edad de los presuntos agresores, y este es un dato que también nos puede servir para reflexionar sobre varios puntos que haré después una explicación, pero si nosotros comenzamos a desagregar la edad de estos agresores sexuales al interior de las instituciones educativas, vemos que hay una concentración, se concentra la mayor cantidad de delitos sexuales en los docentes que están entre los 40 y 60 años de edad, viendo que entre 41 y 50 años se encuentran 127 denuncias y de 51 a 60 años 115 denuncias. También tenemos otros casos cometidos en otras edades, pero llama la atención este grupo poblacional por parte de los agresores. Siguiente, por favor. Aquí aparece otro dato de especial interés para nosotros, en el que se evidencian también el rango de edad de los presuntos agresores por si son o no son sujetos de sanción administrativa. Entiéndase a los sujetos que no son, que no tienen una sanción administrativa, a los estudiantes, ¿sí? Y a los que tienen una sanción administrativa, a docentes, autoridades educativas y profesionales de los departamentos de consejería estudiantil. Y vemos también aquí que se repiten otra vez estos datos de los agresores hombres de 41 a 60 años, pero nos aparecen estos otros que llaman la atención, que son de 6 a 10 años y de 11 a 17 años, que son de 18 y 53 casos que nos ponen en alerta, ¿no? La violencia sexual, la violencia en general no discrimina ninguna categoría. Y aquí estamos evidenciando que no discrimina edad, no hay una edad específica para que se la cometas y tampoco hay una edad específica para que los perpetradores de esta violencia tengan una discriminación o no. A lo largo de toda la vida de las personas, la violencia puede manifestarse y las personas a lo largo de toda su vida pueden ejercer también cualquier tipo de manifestación de violencia. Siguiente, por favor. En el detalle sobre el tipo de presuntos agresores dentro del sistema educativo, me parecía importante también tener aquí este dato de que el 80% de los agresores hombres que han cometido delitos sexuales dentro del sistema educativo son docentes, ¿sí? El porcentaje más alto es de los docentes y le sigue los compañeros de aula, que también es un dato importante con un 7%, los estudiantes del establecimiento, esto quiere decir estudiantes de otros niveles, no compañero del aula, con un 6.9%, y tenemos en otros porcentajes más bajos el personal administrativo, los conserjes y las autoridades educativas. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Ahora, ¿qué pasa con las víctimas? Hemos visto como un poco los datos que nos permiten mirar la realidad desde los agresores. ¿Qué pasa con las víctimas? Y este es uno de los datos que más nos ha costado consolidar, que es un dato que aún está en revisión, pero si nosotros presentamos el número de denuncias de víctimas por delitos sexuales y por sexo, vemos que las mujeres son el 75% mayoritariamente víctimas versus un 25% de hombres víctimas de delitos sexuales al interior de las instituciones educativas, ¿sí? Siguiente, por favor. Y esta es otra que me parecía interesante traerla acá para la reflexión, que es el número de víctimas por nivel de educación escolarizada.
De todas estas víctimas de violencia sexual identificadas por estas denuncias en el sistema educativo, estamos viendo que la mayoría de víctimas se concentran en la básica superior y el bachillerato, ¿sí? Teniendo también estos otros casos que nos llama la atención en inicial, en preparatoria, en básica elemental, pero como podemos ver acá, el número más alto está registrado en la básica superior. Sí, estamos hablando entonces más o menos desde unos 12 años hasta los 15 años y en el bachillerato que es desde los 15 hasta los 17, 18 años. ¿Sí? Siguiente, por favor. Con todos estos datos, a mí me parece que es importante plantear los datos porque nos dan una realidad de manera distinta, los números dicen muchas cosas y nos permiten también empezar a comparar, a reflexionar, y es lo que nos estamos planteando al interior del Ministerio de Educación, ¿no? Específicamente desde el área en la que ahora estamos y que siempre ha sido responsable sobre este tipo de violencia. ¿Qué pasa con la violencia entonces al interior de las instituciones educativas? Para mí, sucede sin ningún tipo de discriminación, ¿sí? La violencia no discrimina sexo, género, clase, etnia, religión, entre otras posibles variables, y lo vimos aquí, tenemos de todas las edades, tenemos hombres y mujeres víctimas de violencia, tenemos distinto tipo de cruces de variables que se pueden hacer en relación a este tipo de información, pero la violencia no tiene discriminación, no discrimina absolutamente ningún tipo de variable. Las denuncias han ido en aumento, ya lo he mencionado anteriormente, lo cual no quiere decir que la violencia incrementa, pero ahora se visibiliza. Y yo creo que esto lo he repetido en varias ocasiones y creo que todos lo estamos repitiendo de manera permanente, porque el primer punto de partida para enfrentar el tema de la violencia es reconocerla. Es dejar de naturalizarla, es dejar de creer que es normal, que es natural, que nosotros venimos desde esta cultura, que nosotros somos así, que nosotros, ya como a mí también me pasó, entonces si pasa yo no voy a decir nada. Es dejar de pensar que es natural, dejar de creer que mi compañero de trabajo por hacer esto, por cometer un tema de connotación sexual es porque está muy enfermo y como está tan enfermo, es tan pobre que bueno, pues lo tiene que hacer, ¿no? Entonces es súper importante el visibilizar la violencia, el dejar de creer que esta es natural, porque nos va a permitir enfrentar el problema. Y esto es lo que estamos intentando hacer con abrir estos canales para la denuncia, para hablar sobre este tema. Obviamente, esta es la punta del iceberg de la realidad de la problemática en relación con la violencia. Yo he hecho aquí un corte específicamente para hablar sobre la violencia sexual, pero hay otras formas de violencia que son sistemáticas, que son permanentes, que van en aumento, que son progresivas, que se generan también no solo en las instituciones educativas, sino en la sociedad en general, y que nos están poniendo en evidencia que tenemos que reflexionar qué es lo que está produciendo estas relaciones de violencia. Una de las principales manifestaciones de violencia sexual es el acoso sexual. Y esto me parece importante de reflexionar, porque el acoso sexual tipificado en el Código Orgánico Integral Penal en nuestro país es de este tipo específico de violencia que ejerce una persona que está en una relación de autoridad frente a otra. Es lo que se tiene que intentar probar cuando se pone una denuncia por acoso sexual. Por sobre todo lo que hay que probar es esta relación jerárquica o esta relación de poder que existía entre el agresor y la víctima, o que existe entre el agresor y la víctima. Y este es uno de los principales tipos de violencia que se están generando al interior de las instituciones educativas. Si partimos desde este enunciado inicial que mencionaba, que la violencia se genera por relaciones desiguales de poder, ¿qué es lo que está pasando en nuestras instituciones educativas? Que el acoso sexual es una de las principales manifestaciones de violencia cometidas en contra de nuestros estudiantes, ¿sí? Ahí se está evidenciando que hay una exacerbación de estas relaciones desiguales de poder, que se las está viviendo de manera exagerada, para que nosotros tengamos al acoso sexual como uno de los principales violencias que se cometen en las instituciones educativas. La siguiente, por favor. Estos datos ya los mencioné, pero los vuelvo a poner acá. El 98% de los agresores son hombres.
¿sí? Y este es un dato que también nos permite reflexionar sobre qué está pasando con los hombres de nuestro país. ¿Qué está pasando con los hombres de nuestro sistema educativo? ¿Qué está pasando con estos jóvenes, estos niños, ¿sí? Estos adolescentes hombres en nuestro país? El 75% de las víctimas son mujeres, ¿sí? Y estos son números, yo por eso quería traer estos números, porque los números nos permiten ser objetivos, nos dejan salir de estos discursos en los que creemos que ahora también los hombres son violentados y que también necesitan una respuesta, y es verdad. La sociedad ecuatoriana, no estamos viendo acá las personas, nuestros estudiantes, niños, niñas, adolescentes, tenemos estudiantes jóvenes, adultos también, están siendo víctimas de violencia. Nosotras, las personas de la sociedad ecuatoriana, estamos siendo víctimas de violencia. Pero hay una diferencia, tenemos la mayoría de agresores hombres y la mayoría de las víctimas mujeres. Esto nos tiene que llevar a pensar qué es lo que está pasando en estas relaciones, ¿sí? ¿Cómo se están concibiendo estas relaciones de género, estas relaciones entre hombres y mujeres, estas relaciones que además se pueden cuestionar, se pueden revisar, se pueden mejorar al interior de las instituciones educativas? El rango de edad predominante de los agresores es de 40 a 60 años, que los vimos, ¿sí? Que también nos da como otros elementos, ¿qué está pasando en este rango de edad? En la mayoría de estas personas agresoras, de estos agresores, ¿qué pasa de los 40 a los 60 años? Y esto yo quería contrarrestarlo con la edad del mayor número de víctimas de estudiantes, que está, como lo mencionamos antes, entre los 12 y 17 años. Entonces tenemos como agresores que están bordeando los 40 y 60 años con mayor experiencia, con mayor conocimiento, con tal vez más poder, ¿sí? Versus unas víctimas, niñas, niños, adolescentes que bordean la edad de entre 12 a 17 años, que obviamente no están en igualdad de condiciones, que obviamente no se encuentran en el mismo lugar y que obviamente terminan siendo víctimas. El 80% de los agresores dentro del sistema educativo son docentes. Esto quiere decir que son los más cercanos dentro del proceso educativo a los y las estudiantes. Son quienes están en el aula, son quienes están permanentemente en relación con los estudiantes, son las personas, se podría mencionar, de mayor confianza para estas víctimas, ¿sí? Y también, como nos ha evidenciado estos casos que han salido a la luz ahora, estas además personas que conocen todos los mecanismos de manipulación frente a las víctimas también. Siguiente, por favor. La cultura de la violencia está muy presente en nuestra vida cotidiana y afecta a millones de personas, ¿sí? ¿Y por qué pongo este dato? Porque nosotros, más allá de ser psicólogas clínicas, profesionales de los departamentos de consejería estudiantil, docentes, autoridades educativas, somos personas, ¿sí? Somos padres, somos madres, somos amigos, somos compañeros, y si nosotros no hemos reflexionado sobre cómo estamos construyendo nuestras relaciones sociales, no solamente dentro del aula o dentro de la institución educativa, sino dentro de nuestras relaciones con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, al interior de nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras parejas, vamos a seguir contribuyendo para esta cultura de la violencia que en nuestra sociedad, así como en todas las sociedades del mundo, está presente. Construir una cultura de paz exige no aceptar conductas sociales que ensalzan el uso de la fuerza y la violencia o valoran el desprecio y el desinterés por los demás. Y esto aplica no únicamente para cómo nosotros nos relacionamos con los y las estudiantes, aplica para cómo nos relacionamos en nuestra vida en general, ¿sí? Entonces, si nosotros aportamos por una educación para la no violencia, para una educación para la paz, debemos empezar a reflexionar y a cuestionarnos nuestras conductas en relación a cómo vamos naturalizando la violencia. Allí la institución educativa es un espacio privilegiado para poder
cambiar este tipo de cultura, para hacer una transformación cultural en relación a este tipo de conductas. Yo entonces, luego de haber presentado como estos datos que nos evidencian el nivel de la problemática, que nos dejan ver en dónde se está cometiendo este tipo de violencia, qué tipo de violencia el que más nos aqueja dentro del ministerio, del sistema educativo, qué pasa con los agresores, qué pasa con las víctimas, quisiera plantear algunas posibilidades de reflexión, porque más allá de contar una experiencia exitosa que dentro del Ministerio de Educación tenemos varias en apoyo con muchas de las personas que están aquí de la misma cooperación internacional, pero también de su trabajo, yo quisiera como que vayamos más a la reflexión, ¿sí? En qué es estas otras cosas que más allá de un manual, más allá de una metodología, más allá de un proceso de formación, nos van a permitir educar para la paz, educar para la no violencia. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacer para educar para la paz? ¿Sí? Y me parecía fantástica esta cita de un texto muy lindo que menciona: las prácticas pedagógicas son prácticas del habla. Convocan un arte de la palabra en un oficio de relación, que nos configuran como sujetos en la medida en que demarca qué es lo que se puede decir, con qué palabras se nos puede nombrar, articulando lo que queda dentro y fuera del lenguaje compartido. ¿Sí? Nosotros como educadores y educadoras, como profesionales de los DESES, como docentes, estamos educando con el ejemplo, estamos educando con la palabra, ¿sí? Estamos reproduciendo a través de esa palabra y generando tipos de relaciones. Nosotras desde esta relación podemos construir realidades, como podemos también destruir realidades, ¿sí? Entonces me parece bastante prometedor el que consideremos que las prácticas pedagógicas son prácticas del habla, porque también al ser del habla quiere decir que son cambiantes, ¿sí? Que van transformándose, que van construyendo, pero que también va develando realidades, que va poniendo y nombrando a las cosas de manera distinta, ¿sí? Habilitar otras posibilidades, otras realidades. Y esto lo tomé de una gran amiga que ustedes la van a escuchar en este congreso, de Ruth, que ha venido también a este congreso, y ayer justo ella mencionaba, ¿no? La educación te debe permitir habilitar otras posibilidades, habilitar otras realidades, no pensar que todo es homogéneo, que todo se estandariza, que todas las personas somos iguales, del mismo color, del mismo tamaño, con los mismos gustos, de que aprendemos de la misma manera. La educación tiene que permitir, tiene que habilitar estas otras posibilidades, habilitar además todos los contextos en los que todos los contextos que tenemos, que encontramos al interior de las instituciones educativas. ¿Qué hacer también? Y una apuesta que traigo acá es el promover las pedagogías colaborativas y no individuales, las que se construyen colectivamente. Nosotros venimos de una herencia, ¿sí?, en la que la pedagogía ha sido pensada por unos sujetos que tienen el poder, que se forman y que conocen todo lo que se debería saber. Lo dijeron aquí antes la decana que precedió mis palabras, aquí se forman, ¿no? Ella decía, aquí se forman los profesionales que van a ir, los futuros pedagogos, psicólogos educativos que tienen el conocimiento, pero este conocimiento nunca se debe agotar. Y este conocimiento es mucho más rico si se construye colaborativamente. Entonces la apuesta sería pasar a una pedagogía colaborativa, una pedagogía que nos permita construir modos de enseñanza, no solamente entre docentes, sino entre docentes, estudiantes, padres y madres de familia, profesionales de los DESES, sociedad, comunidad, medios de comunicación, pedagogías colaborativas que nos permitan salir de esta idea de que hay uno que enseña a otro que no sabe, a otro que no conoce, ¿sí? Creo que también es importante mirar cómo reconstruimos el vínculo docente-estudiante, que se sustenta en una relación de igualdad de oportunidades y derechos para todos.
La relación del docente y el estudiante está en crisis. ¿Sí? Está en crisis, lo escuchamos, seguramente ustedes lo deben escuchar a diario. Docentes que se sienten incómodos porque no saben cómo imponer autoridad, ¿no? Docentes que no saben, que tienen este discurso de manera reiterada en la que mencionan que antes sus estudiantes sí les respetaban, ¿no? Sí les temían, ¿no? Que llegaban y que todos estaban en silencio, ya no había nada más que hacer. Tenemos también, seguramente ustedes hasta tienen más de estos ejemplos de estudiantes que te mencionan que hay docentes que no tienen toda la información que requieren, que no conocen, ¿no? Y justamente todo este tema relacionado con las tecnologías ha hecho que esta relación de docente-estudiante se ponga más en crisis, porque las tecnologías nos ha permitido poner en riesgo y en juego este poder que te da la información. ¿Sí? La información es poder, pero ahora la información está al alcance de todas las personas y no necesariamente está situado en un solo lugar, en un solo sujeto, en el docente que sabe todo versus el otro que no conoce. Entonces hay que pensarnos y replantearnos cómo reconstruimos este vínculo. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo se construyen relaciones que estén garantizando una igualdad de oportunidades, pero también de derechos entre todas las personas que hacemos parte de este sistema educativo? Siguiente, por favor. Las instituciones educativas son un contexto social y cultural muy importante en la producción y transmisión de valores y en la reproducción de las discriminaciones y de los estereotipos sobre las identidades sexuales. Repensarnos qué es esto de la transmisión de valores que estamos haciendo y de estereotipos. A mí, personalmente, la palabra valores me genera un poco de incomodidad, ¿sí? Porque creo que en nuestro país se ha tendido también a darle un carácter moralista al tema de los valores, ¿no? Y nosotros tenemos que recordar que estamos en un estado laico, en un estado en el que se respeta absolutamente todas los cultos, las religiones y las creencias de las personas que hacemos nuestro país. Pero las instituciones educativas son los principales espacios de socialización y donde se transmiten estos imaginarios, donde se transmiten estos estereotipos, donde se transmiten estos valores o antivalores, como muchas personas los llaman. Y aquí es importante que nosotros partamos en cómo nos repensamos antes que educadores o que profesionales de los DESES como personas, ¿sí? Cómo nosotros hemos reflexionado sobre nuestras prácticas, cómo nosotros hemos construido nuestra identidad, nuestra orientación sexual. ¿Qué tipo de personas también estamos siendo? Por eso menciono que aquí un poco la reflexión y el reto está en cómo nos repensamos como personas primero antes que como educadores, entendiendo que la institución educativa es este espacio privilegiado de socialización. Creo que también otro de los retos que planteo acá es cómo enseñamos a perder el miedo a la diferencia de los otros, a tratar a las demás culturas en igualdad de condiciones y no imponiendo modelos. ¿Cómo aprendemos de la diferencia? ¿Cómo aceptamos la diferencia? ¿Cómo nosotros dejamos de mirarnos como binarios? ¿Sí? Como en una cultura que está completamente heteronormada, que se cree que todos somos hombres o mujeres y no hay otras posibilidades, ¿sí? Cómo vemos al que viene de lo rural como diferente si estamos en la ciudad, cómo vemos al que viene de otra clase social, de otro país, de otro contexto, es decir, cómo vamos trabajando en un verdadero concepto de la inclusión y cómo esto de la inclusión además se transmite, se hace vivencia en el sistema educativo. Venimos también de una cultura, y después aquí Danay nos va a compartir algunas reflexiones sobre todo lo que tiene que ver con la inclusión en temas relacionados a discapacidad física, pero hemos tendido a pensar que la inclusión está únicamente relacionada
a cómo vamos incluyendo a estos estudiantes, docentes, profesionales de ESES con algún tipo de discapacidad física, ¿sí? Pero la inclusión tiene que ser más amplia, tiene que ser pensada desde este miedo justamente a quitar el miedo a la diferencia. ¿Cómo enseñamos en el respeto a la diferencia? Enseñar para la igualdad, ¿sí? Enseñar para todas las personas. Esto quiere decir que nosotros desde las instituciones educativas proponemos prácticas igualitarias, vivimos la igualdad, las personas somos iguales, ¿sí? Y por último quisiera mencionar esto que me parece importante, que es garantizar el acceso a las mujeres a la educación. La educación es un factor protector y si nosotros posibilitamos la autonomía económica, estamos ya de las mujeres con un proceso educativo, estamos ya planteando una igualdad de oportunidades que se requiere en nuestro país para poder poner a hombres y mujeres en una misma condición y poder empezar a construir una cultura de paz y una cultura de igualdad. Entonces aquí yo abro un poco el diálogo para que podamos reflexionar sobre estos puntos que he traído. Y que si les ha parecido pertinente, con esta idea de repensarnos nuestro rol en las instituciones educativas y repensarnos también esta educación para la paz o educación para la no violencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Fernanda. En realidad, el tema de la violencia es algo que nos interpela en cada uno de nuestros quehaceres laborales y profesionales. Se han realizado muchas preguntas muy interesantes. Hemos elegido algunas de ellas, otras las dejaremos en stand-by porque van a ser respondidas con los talleres también. Entonces, María Fernanda, vamos a leer la primera pregunta. Se ve un incremento muy significativo en el número de casos denunciados en el 2016. ¿Cuál fue el factor de principal incidencia para esto? ¿Ya? Ya. La segunda pregunta. ¿Qué medidas se han tomado o van a implementar para disminuir los índices de violencia sexual por parte de los docentes y cómo no dejar que esto influya en el vínculo docente-estudiante? La tercera pregunta, ¿qué estrategias para promover una cultura de paz tiene previstas para próximos años lectivos desde la Subsecretaría para la Innovación y el Buen Vivir? ¿Qué hacer cuando Fiscalía no quiere receptar casos de connotación sexual? Es que son bastantes. Muchas gracias, María Fernanda. Ya, con relación a la primera pregunta de que se han incrementado las denuncias de casos en el año 2016, ¿cuál es el principal factor de incidencia? Pues creo que es todo el trabajo que ustedes han hecho. Ustedes están en el territorio, ustedes tienen la responsabilidad de justamente promover las rutas y los protocolos para la atención de este tipo de casos específicamente. La gente está más informada, las personas saben a dónde acudir, las personas saben qué hacer y las personas están reconociendo qué es la violencia, ¿sí? ¿Qué tipo de violencia es la que me está ocurriendo? Entonces,
Para mí, evidentemente, el principal factor es todo el trabajo que ha hecho el mismo ministerio a través de ustedes, que son parte del ministerio, en dar mayor información, en hablar sobre este tema, en generar espacios. Creo que también otro de los factores que ha incidido en que se aumente el tipo de denuncias es que ahora tenemos como mayor acceso a la información. Existen un montón de redes sociales, existen un montón de procesos de información que están mediados. Más que mediados, no tienen tantos filtros, entonces podemos nosotros tener mucho más acceso a este tipo de información. Con relación a la segunda pregunta sobre las medidas para disminuir la violencia y cómo esto no influye en el vínculo docente-estudiante, bueno, yo lo he planteado permanentemente en las reflexiones que he traído acá, en que hay que repensar estas relaciones y sobre todo el tema de la jerarquía y las relaciones de poder que se han establecido históricamente en la relación docentes-estudiantes, ¿sí? Hay que construir una nueva relación, ¿sí? Hay que construir una relación que además esté mediada por todas las problemáticas sociales que engloban nuestra sociedad, todas las realidades que tiene nuestra sociedad, ¿no? Con todas estas otras herramientas que además ahora tenemos en el ámbito educativo. Entonces creo que una de las principales medidas para disminuir la violencia es generar relaciones en donde el poder no sea un tema, ¿no? Donde el poder no se establezca como lo principal, sino más bien en donde tengamos estas pedagogías que estaba planteando también a lo largo de esta discusión, colaborativas, que invita al otro a aprender y a enseñar, no que simplemente sea dedicado a enseñar sin recibir a cambio, sin ser retroalimentado. Y claro, como esto, no recuerdo exactamente la pregunta, yo anoté cómo esto no influye en el vínculo docente-estudiante o influye. ¿Y cómo influye? Influye porque si nosotros tenemos… ¿Cómo no dejar que esto influya en el vínculo docente-estudiante? La violencia, me imagino, ¿cómo no dejar? Bueno, la violencia nos afecta a todas las personas, no solamente a los docentes y a los estudiantes, nos afecta absolutamente a todos los que estamos sentados en este espacio, a los que estamos fuera de este espacio. La violencia va a influir. Nosotros lo que tenemos que pretender es a evitar la violencia, a prevenir la violencia, a construir otro tipo de relacionamiento, a dejar de naturalizar la violencia es una de estas. Y específicamente en el vínculo de estudiante y docente, creo que es a encontrar otros mecanismos de encuentro, ¿sí? Hay otras formas de enseñar, hay otras formas de aprender y abrirnos a mirar cuáles son estas otras formas que nos permiten entender que no todos somos iguales, que no todos tenemos exactamente la misma forma de aprender, que tenemos las mismas necesidades y que además necesitamos exactamente una sola respuesta, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que desde la subsecretaría se están planteando para promover una cultura de paz o educar para la paz? Nosotros hemos hecho un trabajo súper arduo en construir una estrategia de prevención de las violencias. Y dentro de las acciones que vamos a implementar hay varias acciones y están enfocadas para los distintos actores del ámbito educativo. Entonces, queremos iniciar procesos de formación para los docentes, ¿sí? Queremos iniciar procesos de formación permanentes para los profesionales de ESES. Estos procesos de formación que queremos hacerlos con ustedes son más de construcción, ¿sí? Construcción y más que de entender específicamente cómo funciona un tipo específico de metodología, sino cómo nos vamos deconstruyendo en este rol que tenemos en el territorio en el que estamos y enfrentamos esta problemática en nuestras instituciones educativas, ¿sí? Se están planteando también algunos procesos interesantes que los van a conocer ustedes en el marco de este congreso. Varias de las metodologías que se va a presentar en este congreso son con las que vamos a incursionar estos próximos años, en el que está, ahorita que veo aquí a
al padre José Antonio el tesoro de Pasita. Vamos a iniciar un proceso de formación con esta metodología que ha sido bastante interesante, probada con unos resultados muy positivos. También están aquí otras compañeras que tienen otras metodologías como el recorrido participativo, algunas metodologías que van a permitir que en el aula y que en el trabajo que están haciendo los docentes se pueda abordar el tema de los patrones sociales que naturalizan la violencia, que se pueda hablar sobre la educación para la sexualidad integral, porque no podemos prevenir la violencia si es que no abordamos la educación sexual integral de todas las personas, no solamente de nuestros estudiantes, sino de todas las personas, incluidas a nosotros en este proceso. Vamos a iniciar también procesos de trabajo con el fortalecimiento de los consejos estudiantiles y su rol como promotores del ejercicio de derechos en las instituciones educativas, ¿sí? Trabajo con las autoridades distritales para mejorar el tema de la denuncia, la atención de los casos, pero también para promover, por sobre todo, prácticas preventivas en el aula. Son muchas las acciones que nos estamos planteando, las queremos nacionalizar, pero muchas de estas están aquí y las van a ir conociendo ustedes. Por eso, justamente, la presentación que yo hice, como les mencioné inicialmente, más que contar específicamente qué estamos haciendo, quería como llevar a la reflexión, porque lo que queremos hacer lo van a ir viendo ustedes en este congreso. ¿Y qué hacer cuando la Fiscalía no atiende las denuncias? Hemos establecido ya cuáles son como los canales para denunciar a los fiscales que no están cumpliendo con su rol. Eso de manera permanente se ha transmitido. Tenemos contactos en las fiscalías provinciales a través de este convenio. Ustedes conocen, y perdón que sea tan específica para las personas que no están directamente relacionadas con el Ministerio de Educación, pero las que sí, sabemos que tenemos un convenio cuatripartito con la Fiscalía General del Estado, con el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, para priorizar la atención de estos casos, y que además lo que nos está planteando es un mecanismo de articulación más cercano. Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de casos de fiscales que no quieran atender los casos, hay que poner en aviso a las autoridades educativas, a los distritos, a las zonas, y las zonas también nos hacen llegar a nosotros para poder activar en el territorio este tipo de mala práctica, si se podría mencionar, de algunos funcionarios que se encuentran en la Fiscalía. Muchísimas gracias por su atención.